Dios continúe bendiciendo a la Iglesia de Jesucristo. En este día vamos a estudiar el versículo base del mes de agosto, el cual se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 10. Lo vamos a leer primeramente, pero vamos a adentrarnos al versículo cuando estemos finalizando la clase. Es cuando lo voy a desglosar y explicar. Pero vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice de la siguiente manera: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Palabra que recibe Daniel de parte de Dios. Con esto nosotros tenemos que aceptar, amados hermanos, que Dios es claro con lo que habla y con lo que enseña, que no es difícil de entender. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas tuercen la verdad bíblica por el hecho que no les gustó la manera en la que Dios gobierna, que no les gustan las leyes y orden que Dios establece y lo que Dios ofrece. Por eso vemos que a muchas personas les gusta torcer lo que la Biblia dice por el hecho de que no les gustó. Y por eso estas personas que tuercen las escrituras eligen no creer la verdad bíblica tal y como está escrita y se crean un pensamiento falso que les lleva, que los impulsa a ignorar la realidad de lo que Dios nos habla. Entonces, si nos preguntamos qué realidad está ignorando muchas personas, lo primero que mucha gente está ignorando es que la Biblia nos enseña y nos aclara que no todos somos hijos de Dios. Y vamos a estar considerando Mateo capítulo 13, versículo 38. Y Jesús es el que comparte esta parábola diciendo lo siguiente: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La parábola del trigo y la cizaña no es como muchos la han interpretado, pensando que la manifestación de ser trigo o de ser cizaña es solo dentro de la iglesia. Pero vemos que Jesús, cuando explica, es bien claro cuando dice que el campo es el mundo. Está hablando de manera general. Él está incluyendo y refiriéndose a todas las personas en general, así que no es como muchos creen que el trigo y la cizaña nada más se encuentra dentro de las iglesias. Eso es falso. Él es bien claro, diciendo que el campo es el mundo. Luego de eso, Jesús aclara diciendo y especifica que unos son hijos del reino y otros son hijos del malo. ¿Y quién nos está dando esta aclaración? Nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesús, el que no miente, el que vino a esta tierra a revelarnos la verdad. Así que para aquel que se le hace difícil diciendo no, pero es que todos somos hijos de Dios, Jesús aquí comenzó la aclaración. No todos somos hijos de Dios. Ahora, entendemos que aún con esta lectura, para muchas personas esta verdad bíblica les es difícil de aceptar. Entiendo que les gustaría saber el por qué es que hay personas que son hijos del diablo y por qué no todos son hijos de Dios. Pues, ¿por qué no todos son hijos de Dios? Porque hay un gran grupo de personas que viven conforme a lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y es que hay personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Pero ¿qué dice Santiago al final? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos ya saben y entienden qué cosas son las que a Dios no le agrada, como lo es mentir, como lo es robar, fornicar, maldecir, cobrar venganza, adulterar, calumniar, entre muchas otras cosas que la Biblia menciona para que la gente entienda, mira, no lo hagas porque no es bueno, a Dios no le gusta. Y hay gente que aún entendiendo esto, siguen haciendo lo malo y no dejan de hacerlo. ¿Y qué pasa cuando tú no dejas de hacer lo malo entendiendo que está mal hacerlo? Mire, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: el que practica el pecado es del diablo, lo dice la palabra. Así que esto no es invento de la iglesia, de los predicadores, de los evangelistas. Aquí lo dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice Santiago 4:17, que lo leímos. Entonces, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 te dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y está bien que entonces te dice para qué apareció el Hijo de Dios, que es para deshacer esas obras del diablo. ¿Cómo? Enseñándote, diciéndote, mira, habla verdad, no hables mentira, busca la paz, no te vengues.
perdona, no tengas rencor. Él vino a deshacer esas cosas malas que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? No todos quieren dejar de hacer lo malo. ¿Y qué sigue explicando Juan? Diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero mire el enfoque que yo quiero que usted preste atención en lo que dice estos versículos. Cuando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vemos por segunda vez que hay una porción bíblica que te dice que no todos somos hijos de Dios. Ahora, toda la raza humana sí fue creada por el mismo Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí compartimos el que tenemos todos un mismo creador, pero no todos tenemos el mismo Padre. Así que tenemos estos principios bíblicos que nos aclaran ese detalle que muchos no quieren aceptar e ignoran. Así que la Biblia es clara, no hay que pelear por el tema, porque si hablamos un poco más claro sobre esto, todo aquel que realmente quiera vivir para Dios, hermano, va a obedecer lo que la Biblia dice, va a obedecer conforme a lo que la Biblia espera de ellos, porque todo aquel que es nacido de Dios, como leímos, no practica el pecado. ¿Y qué es ser nacido de Dios? Que te arrepentiste de verdad del error, saliste de practicarlo, no volviste a hacerlo y estás lejos de volver a cometer los mismos errores. Y este es el detalle que define quiénes son realmente de Dios y quiénes son del diablo. Si desobedeces y estás en pecado, no eres de Dios. Esto no es difícil de entender porque recordemos, el pecado no nos acerca más a Dios, más bien nos aleja de Él. El segundo punto que las personas quieren torcer bíblicamente es que muchos no quieren creer ni aceptar que no todos entrarán al reino de los cielos. Y el problema con esto es que cada vez que alguien muere, lo envían verbalmente al cielo. O es más, a todo el mundo están mandando para el cielo al morir. Y eso está mal. Eso no es bíblico, porque están ignorando que esto se une a lo primero que discutimos. Pero para el que quiera entender mejor con evidencia bíblica, vamos a estar considerando Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, donde se nos informa a todos que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Qué está hablando Apocalipsis? Está hablando de el cielo, el reino de Dios. Te está diciendo que no entrará al cielo ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si usted quiere saber quiénes son los que están inscritos ahí, el que obedece, el que se arrepintió y se apartó del pecado y se ha guardado limpio y sin mancha para el Señor. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 dice, nos pregunta a todos nosotros, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Siguen aumentándonos la lista para nosotros poder comprender, porque hay gente que dice, no, yo no entiendo, eso no es así. Pues entonces, en la Biblia vemos cómo esto es explicado de distintas maneras para que todos podamos comprender sobre este tema. Todo aquel que practica lo que es malo, lo que es pecado, te lo está diciendo, no vas a heredar el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, porque es visible, esto se nota en la gente que las hace y las practica. Dicen que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta. Te aclara porque la lista sigue de lo que a Dios no le agrada, de lo que es malo, de lo que es inmoral. Dice cosas que se parezcan a esta, acerca de las cuales os amonesto. Se está diciendo a la iglesia, de estas cosas te estoy advirtiendo, de estas cosas te estoy dando conocimiento. No puedes decir que no sabías, no puedes decir que no entendías. Dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es otro tema que no es difícil de entender, pero como les dije, hay un gran grupo de personas que tuercen las escrituras y quieren creerse que no importa cómo tú vives, no importa lo que estés haciendo, como quiera vas a entrar al reino de Dios. Pero como usted escuchó
y ha leído y puede ver. No, si estás en estas prácticas no hay entrada. No es difícil que practica tales cosas y no se arrepiente para no hacerlas nunca más, porque hay que aclarar que muchos por ahí fingen arrepentimiento. ¿Y por qué decimos que fingen? Porque siguen y se quedan en lo mismo, siguen en el mismo pecado. El verdadero arrepentimiento hace desaparecer toda mala práctica de pecado y desobediencia. Se aleja completamente y se hace visible y evidente porque recuerde, todo el mundo te ve. Te ven cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te comportas, cómo piensas, ven las decisiones que tomas. La gente incluso conoce hasta tus intereses porque eso sale a la luz. Incluso ven y saben en qué estás invirtiendo más tu tiempo y hasta con qué personas compartes. Pero hoy día muchos creyentes, lamentablemente, otro factor que han permitido dentro de las iglesias en los cristianos es que se han dejado seducir y se han dejado arrastrar con los afanes de esta vida. Y por eso muchos hogares están turbados, porque sabemos que Jesús le habló sobre esto a Marta diciéndole: afanada y turbada estás. Y todo aquel que se afana y se turba es por decisión y elección personal. Y lo que lo hace peor es que hay gente que saben que están en esta situación, el que conoce que se ha dejado enredar en esa condición. Es muy peligroso, porque muchas personas lo admiten y lo aceptan diciendo: tengo mucho que hacer y el tiempo no me da. Y hasta dicen: y Dios lo sabe que no tengo tiempo. Y sí, es cierto, Dios sabe que tu vida y tu casa están viviendo bajo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 21, que dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Es cierto, Dios sabe la condición tuya y la de tu casa, que cada cual está buscando sus intereses, lo que quieren hacer y no lo de Dios. Dios lo sabe. Dios sabe dónde está tu devoción y entrega total. Dios sabe que está en otras cosas y que no has querido ordenar tu vida y tu casa como Él quiere. Porque el ordenar nuestra casa y nuestra vida no es como a nosotros nos parezca mejor hacerlo o manejarlo, o como yo crea que es mejor mantener el orden. El problema de esto es que muchas personas se espantan y hasta se sorprenden con lo que Dios pide y demanda de nosotros bíblicamente para poner en orden nuestra vida y nuestra casa. Y estas personas, cuando no obedecen, es porque deciden no tenerle confianza a lo que Dios dice. No confían en Dios y actúan como el joven rico, porque se acercan con el mismo ánimo que él se le acercó a Jesús, que le dice: maestro bueno. Y vemos estas personas que expresan: ay, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y es cierto, Dios lo es. Pero el problema es que a lo que tú estás llamando bueno y misericordioso es a tus ideas torcidas que te has creado de manera personal sobre Dios y no conforme a como la Biblia presenta a Dios. Porque luego de que el joven rico le dice a Jesús: maestro bueno, sabemos que él le dice: porque me llamas bueno si solamente hay uno y ese es Dios. Lucas capítulo 18, versículos 22 y 23, luego de que Jesús le aclara que solamente el que es bueno es Dios, le dice que aún le faltaba una cosa. Y aquí es donde le toca las fibras de lo más íntimo de su corazón. Como dicen por ahí, les tocó el nervio. Y le dice: vende todo lo que tienes, porque aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Pero ¿qué dice el versículo 23? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Hermano, atienda el mandato de Jesús cuando le dice: vende todo lo que tienes. No le está dando la opción en vende lo que no uses, o vende lo que no quieras, o vende algunas cosas, porque hay veces que cuando Dios nos ministra para poner en orden nuestra vida y nuestra casa, nosotros entendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero queremos como que cambiarlo y decir: bueno, no es todo lo que Dios quiere que yo cambie. Dios lo que quiere que yo cambie son algunas cosas en mi vida, o que yo atienda algunas cosas en mi casa. Y no es así. Atienda como Jesús le dice: vende todo lo que tienes. Como le está explicando, no le dio la opción de que escogiera unas cosas sí y otras no. Le está diciendo: sal de todo lo que tienes. Pero ¿qué pasa con esto? El carnal interpreta esto de manera terrenal y de manera muy exagerada y catastrófica, pensando sobre esta lectura como que Jesús quiere que esté en bancarrota, o que Jesús quiere que eche a perder todo y que no tenga nada. Y por ahí siguen añadiendo quejas con gran disgusto.
porque el carnal, el que no está espiritual, cuando Dios viene a ministrar, yo quiero que hagas esto, quiero que cambies esto, que es para tu bien, porque recuerde, todos los cambios que Dios quiere para nuestra vida son para bien y son para vida eterna. Mucha gente lo que hace es quejarse y muestran gran disgusto. Y fíjese que el propósito de la conversación de Jesús con el joven rico y el valor de esa conversación principalmente es espiritual, aunque tratara de algo físico. Porque cuando nos acercamos a Jesús, Él sabe qué es lo más que nosotros amamos. Él sabe qué es lo más que tú valoras, qué es lo más que tú estás adorando en esta vida. Y el problema de nosotros es que nuestro deleite e interés no es con Él. Eso es lo triste de esto, que nosotros nos estamos deleitando y tenemos intereses en cosas terrenales y en otras personas, pero no en Dios ni en las cosas de Dios. Ese es el colmo, que es con otras cosas y con otras personas. Y esta realidad muchas personas lo niegan. Dicen, no, para mí Dios es todo. Es mentira. Para ti Dios no es todo. Son otras cosas y otros miembros de tu familia, de tu círculo íntimo. Pero vemos que Jesús fue específico y detallado. Vende todo, dalo a los pobres y ven, sígueme. Le da una orden. Ven, sígueme. En otras palabras, sal de todo lo que estás amando mucho. Sal de lo que más amas y valoras. Y elígeme a mí, quédate conmigo. En otras palabras, eso es lo que Jesús le está diciendo. Sal de lo que estás amando más que a mí. Sal de lo que estás valorando más que a mí. Y elígeme a mí y quédate conmigo. Aquí vamos de nuevo con el carnal que se exagera. Que llegue y dice, espérese un momento. Usted está diciendo que tengo que salir de mi casa y dejar todo, a todo el mundo alborotado. Mire, eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Porque algo que todo creyente tiene que tener en claro es que las ataduras y ligaduras que tiene cada persona no son las mismas. Con esto explicamos que no todos están luchando con lo mismo, que no todos poseen las mismas debilidades, pero toda persona tiene que arreglar en su vida a qué le teme y a qué le tiene miedo. Eso sí tienen que atender de manera general, porque muchos le tienen miedo a corregir a sus hijos con dirección bíblica por no querer que su relación con ellos cambie. Muchos le tienen miedo a ordenar la casa con dirección bíblica por miedo a que la relación de la familia extendida y matrimonial o de convivencia se vea perjudicada. Lo cual es absurdo porque cuando Dios entra es para limpiar toda suciedad y sacar fuera todo espíritu inmundo que lleva años haciendo y deshaciendo con esas vidas y en esa casa que hacen lo que no es bueno. ¿Pero qué pasó? El joven rico se fue triste, lamentablemente. Y vemos que muchas personas de esa manera también permanecen. Muchos no hacen lo que deben hacer. Lo que Dios les habló, no hacen lo que Dios les instruyó, deciden no hacerlo. Y por miedo guardan sus intereses y beneficios terrenales, porque también está el que quiere vivir esta vida llena de entretenimiento y distracciones. Y Jesús habló de esto diciendo porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mire, usted puede seguir su vida ignorando a Dios y usted sí puede seguir negándose a no creerle. Pero ¿de qué te va a aprovechar el llevarle la contraria a Dios? ¿De qué te va a aprovechar el haber vivido tu vida como se te antojó en pecado y en desobediencia y perder tu alma? ¿De qué te va a valer el haber complacido a otros y no a Dios? ¿De qué te va a valer el esfuerzo y dedicación que estás dejando y dando a otras cosas y a otras personas, ya que sabes y entiendes que es temporero y pasajero? Pues mira esto, tienes miedo de perder cosas y personas, tienes miedo de perder lo temporero, pero no te causa espanto ni terror el que se pierda tu alma. Yo lo que les puedo decir es, no ponga en duda la palabra de Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya estamos advertidos que el cielo y la tierra pasarán. Esto no se va a quedar para siempre. Que esta tierra va a ser destruida con fuego. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14, que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Te está diciendo que la iglesia se va a ir sin aviso. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mire esto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ves que van a pasar,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Arréglate. ¿Cómo es que si tú sabes que la iglesia se va a ir en cualquier momento y entiendes que esta tierra y las obras, los trabajos, los carros, las casas, todo lo que existe, los centros comerciales, va a dejar de ser, va a ser desecho, va a ser quemado? ¿Cómo es que tú, entendiendo esto, no vas a querer elegir, decidirte en ordenar tu vida, tu casa y andar en santidad y andar de manera piadosa? Dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Si tú te vas a apresurar, no es para lograr tus metas y tus sueños. Dice, apresúrate y espera la venida del día de Dios. Y mira, aquí vuelve y te lo desglosa, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero entonces él dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mira el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, sí, porque tú no puedes dudar que esto no va a pasar, no te puedes dormir. Dice, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser responsable, que esta sea tu prioridad, que este sea tu mayor interés, en que Dios te pueda encontrar sin mancha e irreprensible y en paz. Ese debe ser tu enfoque, ese debe ser tu miedo, ese debe ser tu mayor interés. Y ahora vamos a entrar a Daniel capítulo 12, versículo 10, que se nos explica que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Hermano, preste atención a los detalles que narra la Biblia. La Biblia aclara que son muchos, no todos. No todos van a ser limpios, ni emblanquecidos y purificados. Son muchos, no todos. Solo un grupo de personas serán limpios, emblanquecidos y purificados. No todos en el mundo ni en las iglesias serán limpios. Recuerde eso, no todos en el mundo y no todos en las iglesias serán limpios. Y si usted quiere saber el por qué, ahí lo explica. Porque, ¿qué te dice? Los impíos. Lo aclara bien. Los impíos procederán impíamente. Entonces, si usted piensa, ¿pero y quiénes son los impíos? Ya usted sabe quiénes son los impíos. Impío es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dicen que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estas personas permanecerán igual, se van a quedar en lo mismo, van a proceder impíamente. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice, y ninguno de los impíos entenderá? Se refiere a que todo lo que hemos estudiado y todo lo que se ha predicado con el paso de los años, habrán personas que no lo van a entender. Y usted dirá, pero ¿cómo que no van a entender si se les ministró en el idioma que entienden? Mire, ¿usted sabe cuál es el antónimo? La palabra que significa lo contrario a lo que es entender. Lo contrario a entender es ignorar. Entonces el versículo te está diciendo que muchos de los que ignoran es porque no creen lo que la Biblia dice y se niegan a aceptar la verdad bíblica. Así que por ello no todos entrarán al reino de los cielos. No todos en nuestra familia, no todos en las iglesias, no todos amigos serán salvos. Y que nadie sucio entrará y que debes guardarte sin mancha y mantenerte limpio. Recordemos todo lo que hemos estado estudiando. No todos entrarán al reino de los cielos, no todos en nuestra familia, iglesia y amigos serán salvos, y que nadie sucio entrará, y que debes guardarte sin mancha y mantenerte limpio. Eso es un asunto que no todos lo creen de esa manera. Lo que se ha estudiado, no todo el mundo lo cree como se enseñó, excepto los entendidos son los que van a comprender. ¿A qué se refiere esto? A que va a haber personas, y las hay, que toman esta enseñanza muy en serio. Y quiero que sepan que son personas que ahora mismo no es que se están comenzando a preparar. Hay un grupo de personas que más bien ya están listos para irse cuando Dios dé la orden. Así que cuando la Escritura dice que ninguno de los impíos entenderá, es que se te enseña, no todos entran en el reino de los cielos, no todos serán limpios. Si estás sucio no entras al cielo. Hay gente que dice, no, eso no es así. Y siguen mandando a medio mundo para el cielo y siguen diciendo, mi familia y yo entraremos. No porque tú lo digas. Es porque se haga conforme como dice la Escritura, pero ellos no lo creen de esa manera. Por eso te dice, el impío no va a entender, no lo va a aceptar, excepto los entendidos son los que van a comprender esto tal y como está escrito y tal y como se le enseña. Y el asunto de todo esto es, sea que quieras entenderlo o seas de los que entienden, ¿tú estás listo? ¿Estás limpio o estás sucio?